buenos días, licenciado Fernando. Eh, Tengo el gusto de estar con el licenciado Fernando Calderón Cabrera, tecnólogo médico con especialidad en radiología. Él es licenciado, él colabora ya desde hace 2 años en el Hospital Regional Lambayeque. Buenos días, como lo digo nuevamente, mi nombre es Mario Santa Cruz Cruzado. Junto con mi equipo, somos estudiantes de la carrera de tecnología médica con especialidad en radiología. Actualmente estamos realizando una investigación titulada La desigualdad de la atención radiológica y del déficit de profesionales y su impacto en las zonas rurales del Perú. El objetivo de esta entrevista es conocer desde su experiencia profesional su opinión sobre las dificultades de acceso a los servicios de diagnóstico por imágenes, la distribución de los profesionales de radiología y las posibles alternativas para mejorar la atención en zonas rurales del país. La información brindada por usted será utilizada únicamente con fines académicos. Le agradezco mucho su tiempo y su disposición por participar de esta entrevista. Y con su permiso, iniciaremos. La primera pregunta, licenciado. Desde su experiencia profesional, ¿considera que existe una desigualdad en el acceso a los servicios radiológicos entre las zonas urbanas y rurales del Perú? ¿Y por qué? Bien, respondiendo a esta interrogante, principalmente el detalle con relación a la atención en zonas rurales como en el centro es totalmente distinto en base a que el paciente, en este caso, tiene muchas dificultades para poder obtener una cita médica en la ciudad debido a que, principalmente ellos tienen que tener documentación actualizada y pedir referencias para que puedan trasladarse a dicho lugar donde van a realizarse sus estudios, ya que principalmente en el servicio de diagnóstico por imágenes lo que se cuenta es que en la ciudad se tiene un poquito más de tecnología respecto a los instrumentos, y en zonas rurales es mucho más difícil por el hecho de que solamente atienden niveles de atención primaria y muy aparte los instrumentos son muy convencionales, lo que hace que limiten un poco la atención del paciente respecto a su diagnóstico y este tenga que ser derivado a un centro de salud más especializado. Correcto. Continuando con la entrevista, la segunda pregunta que le voy a realizar es ¿cuáles considera que son las principales dificultades que enfrenta una persona en una zona rural para acceder a una radiografía o tomografía u otro examen de diagnóstico por imágenes? Bien, en zonas rurales, por lo general, no existen equipos de alta gama, equipos o instrumentos que tengan una tecnología considerable respecto a diferentes áreas. Bueno, en el servicio de diagnóstico por imágenes, como bien nosotros entendemos, existen diferentes instrumentos y diferentes áreas. ¿Qué es lo que sucede cuando el paciente está en una zona rural y se atiende mediante su centro de salud? Generalmente es muy limitada, ya que el diagnóstico por la patología o enfermedad que el paciente tenga se complica, este va a necesitar de otras técnicas de estudio más avanzadas. Y lamentablemente en zonas rurales no se contiene o no se abastece con instrumentos de alta gama. ¿Esto qué es lo que repercute? Que se complique más o se agrave más la enfermedad del paciente. De esta manera el paciente tiene que derivarse o trasladarse a un centro de salud más especializado. Muy bien, gracias, licenciado. Continuando con la entrevista, la tercera pregunta sería, ¿considera que existe un déficit de tecnólogos médicos en radiología y médicos radiólogos del Perú o en el Perú? ¿Y cómo afecta esta situación a la atención de los pacientes? Bien, en la actualidad sí existe un gran déficit, tanto de tecnólogos médicos como de radiólogos. Principalmente la labor del tecnólogo médico es realizar las correctas imágenes y el especialista en radiología, que es el médico radiólogo, tiene que realizar las interpretaciones de acuerdo a las imágenes y de acuerdo a la clínica del paciente. Muchas de las veces se ve complicado porque tanto en ciudad como en zonas rurales existen competencias y también limitaciones con relación a los instrumentos. Muchas de las veces nosotros somos obligados a participar en diferentes lugares mediante, digamos, honorarios, y esto nos repercute mucho porque lamentablemente no nos dan muchas oportunidades de trabajo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el tecnólogo médico? Migrar, ya sea a otro país, a otra ciudad o inclusive pues cambiar de vocación, lamentablemente. Es por eso que, digamos, por el déficit de instrumentos en zonas rurales, en zonas descentralizadas, hace que limite no solo la capacidad que tiene el especialista, sino también
la atención que va a recibir el paciente, y esto pues va a agravar en cierta medida también su enfermedad, siendo que esta recurre a ser más crónica, ¿no? Correcto. Siguiente pregunta. ¿Por qué cree que los profesionales y los equipos radiológicos se concentran principalmente en ciudades grandes, como por ejemplo Chiclayo o Lima? Bien, principalmente se centra en ciudades, ya que por lo general son centralizadas y estas albergan equipos que tienen una sofisticada tecnología. Entre ellos, por ejemplo, se cuenta con equipos de resonancia, equipos de tomografía, equipos de radioterapia, entre otros equipos que tienen una tecnología que es mucho más alta y diferente a equipos donde podrías encontrar en zonas rurales o zonas, digamos, muy aledañas, zonas lejanas, donde el paciente lamentablemente pues se tiene que atender, y el diagnóstico que obtiene mediante esas imágenes es totalmente distinto al diagnóstico con otros instrumentos que son mucho más avanzados, más complejos, y a la vez tienen un mejor detalle anatómico pues de lo que se puede llegar a visualizar dentro del organismo de ese paciente. Correcto. Continuamos. ¿Qué consecuencias puede tener para un paciente no acceder oportunamente a un examen de diagnóstico por imagen? Bien, principalmente, como nosotros tenemos en cuenta ello siempre, y siempre sucede, es el caso de que la mayoría de pacientes muchas de las veces desconocen de las tecnologías que nosotros manejamos. Entonces, cuando un paciente no se atiende por un centro de diagnóstico por imágenes, teniendo una enfermedad que puede complicar o agravar su vida, esto, ¿qué es lo que va a suceder? Va a hacer que el paciente pueda llegar a, o bien a complicarse más, a hospitalizarse, o a perder la vida en el mayor de los casos, ¿no? Lo cual, para evitar todo ello, el médico indica previamente, antes de realizar cualquier intervención quirúrgica, un estudio de diagnóstico por imagen. Lo que va a hacer es facilitar más el diagnóstico y también poder guiarse mediante ese estudio para que el doctor pueda intervenir quirúrgicamente al paciente. Y de esta manera, pues el paciente pueda restablecer su salud y posteriormente, pues alargar más su calidad de vida. Correcto. Continuamos. Desde su experiencia, ¿qué diferencias observa entre la atención radiológica del sector público y del sector privado? Bien, principalmente la atención es uno de los pilares que existe tanto en la atención pública como en la atención privada. Bien, como bien nosotros conocemos, desde mi punto de vista, la experiencia que yo tengo, digamos, he visualizado cómo es que se atienden a pacientes, digamos, por el Estado, ¿no? En el sector público. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el paciente ingresa al servicio de diagnóstico por imágenes, en muchos de los casos el paciente ingresa y cuando él presenta una solicitud médica que el médico le ha indicado para que se realice un estudio, van y se lo realizan directamente. Muchas de las veces omite el acceso de poder consultarle al paciente por qué le están solicitando el estudio. En el peor de los casos, algunas veces sucede que el paciente muchas veces puede presentar una orden falsa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el paciente a veces indica un estudio del cual no se le ha indicado. Es por eso que nosotros tenemos mucho cuidado respecto a ello antes de poder ingresar al paciente, consultando sus datos, preguntándole por qué viene, por qué le piden el estudio, y también el médico radiólogo, especialmente el residente, le hace una entrevista para que pueda pues cerciorarse de cada uno de los antecedentes que el paciente presenta. Ahora, eso respecto al sector público. Ahora, en el sector privado, la atención es inmediata. ¿En qué sentido? Cuando el paciente ingresa directamente en emergencias, este es atendido por el médico cirujano, el médico general, y luego le derivan o le prescriben los estudios de diagnóstico por imagen, y él automáticamente, mediante el técnico, lo lleva a lo que corresponde a los servicios de diagnóstico por imagen. Una vez que ya es atendido por el tecnólogo médico, este regresa nuevamente. Ya habiendo obtenido sus imágenes de ese momento, ¿qué es lo que hacen? Llamar al especialista. Entonces, ¿cuál es la atención que se centra más en relación al paciente? El sector privado. ¿Por qué? Porque en el sector privado te atienden inmediatamente con un médico especialista luego de haberte pues, derivado al servicio de diagnósticos por imágenes, mientras que en el sector público, lamentablemente, se tiene que esperar semanas o inclusive meses para poder determinar una cita o tener, digamos, un control con un médico especialista o con su médico tratante del paciente. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Considera que los establecimientos de salud de las zonas rurales
cuentan con equipos e infraestructura suficiente y adecuados para brindar atención radiológica? Desde mi punto de vista, desde mi criterio, lamentablemente no. No cuenta con equipos sofisticados, con equipos que se encuentren regularizados con relación a normas, con relación a, digamos, las dimensiones que abarcan el hecho de mantener un equipo dentro del servicio. ¿Qué es lo que sucede? Muchos de los casos en zonas rurales aún se sigue trabajando con equipos de baja gama. Por ejemplo, equipos convencionales, equipos que están en desgaste, equipos que están descalibrados o muchos de los casos equipos que pues emiten radiación o emiten fuga de rayos X, lo cual pues va a agravar en cierto caso la salud del paciente y también la del profesional, porque tiene que exponerse innecesariamente en muchos de los casos a las radiaciones ionizantes y con estos complicar pues en el mayor de las veces su vida, ¿no? Y es por eso que yo considero que no es óptimo y no es correcto seguir trabajando con equipos convencionales. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Qué medidas podría implementarse para incentivar a los profesionales de radiología a trabajar en zonas rurales o alejadas de las ciudades? Bien, principalmente lo que se debería hacer es modificar o cambiar en este caso todos los accesorios que contengan estos equipos que ya están en desuso o equipos que ya no están, digamos que por norma regularizados, equipos que ya no están operativos, cambiarlos, modificarlos o inclusive instalar nuevos equipos para poder pues aumentar, ¿no? En este caso el trabajo, aumentar la cantidad de profesionales que lamentablemente pues tienen que mirar a otras instituciones y no a zonas rurales y de esta manera pues provisionarlos en esos centros de salud y puedan pues laborar de una manera más óptima, más tranquila como se puede decir, sobre todo en base a lo que corresponde a la atención del paciente, que es lo más importante. Mejorar los pagos también. Es Por correcto. el aumento del gasto. Lamentablemente también el transporte, la vivienda, la vestimenta, que son recursos que son muy importantes porque son de primera mano, de primera necesidad, también involucran mucho lo que corresponde pues un déficit, lo cual hace que el especialista o en este caso el tecnólogo médico pues desee no ir a esas instituciones o a esas zonas rurales. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo podría la teleradiología y otras tecnologías contribuir a reducir las desigualdades en el acceso al acceso al diagnóstico por imágenes? Bien, respecto a este interrogante, me llamó mucho la atención el hecho de las teleradiografías. Actualmente en zonas rurales se siguen utilizando láminas o placas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el paciente es atendido por un tecnólogo médico, después de su atención hace el procedimiento de realizar la impresión de la placa. ¿Qué es lo que pasa? Como es una atención, digamos, donde está regida por el Estado, tiene que esperar un cierto tiempo, aproximadamente entre 1 a 2 semanas, para que se le pueda entregar sus resultados. ¿Esto qué es lo que sucede? En muchos de los casos, y hasta ahora sigue siendo un problema, el paciente tiene cita y cuando su cita está programada 1 semana después de que se realizó el estudio, lamentablemente sus resultados se les será entregado 2 semanas después, haciendo de que ellos pierdan la cita que habían sacado anteriormente con mucha dificultad porque se esperan más de 3, 4 meses inclusive para que puedan asistir. El otro problema es que no se cuenta en zonas rurales con un sistema que se denomina como PACS, que hoy en día en la actualidad es uno de los sistemas mucho más fáciles de utilizar y son los que a nosotros específicamente nos facilitan el hecho de enviar las imágenes, las puede ver el médico y también el especialista respecto a la atención con la cual pues, el paciente va a recibir. ¿Qué quiere decir? Que este sistema debería ser innovado para todos los diferentes departamentos, para las diferentes regiones, a nivel de todo el Perú en este caso. ¿Para qué? Para que puedan facilitar no solo la atención, sino también pues el acceso para tener las imágenes y tener los resultados o el informe radiológico de los pacientes y que también los mismos pacientes tengan también sus exámenes, tengan sus estudios a la mano para que el médico los pueda evaluar de manera inmediata y oportuna y evitar pues que exista alguna complicación en su salud de los pacientes, pues, en este caso. Excelente opción. Desde su perspectiva profesional, ¿cuál considera que sería la principal solución para mejorar el acceso a una atención radiológica oportuna y de calidad en zonas rurales del Perú? Bien,
Principalmente para poder participar en estas zonas rurales, para poder, digamos, tener una atención especialmente en los pacientes, lo que se requiere principalmente es renovar la utilización de esos equipos que quizás se sigan manejando y son convencionales, a utilizar equipos de tecnología avanzada, o al menos poder contribuir a mejorar esa modernización de los equipos y hacer que, digamos, en un corto periodo de tiempo mejore la atención del paciente. ¿Por qué? Porque hoy en día ya se cuenta con tecnología digital y con la inteligencia artificial que va a innovar directamente sobre los equipos, haciendo que nuestros estudios mejoren una alta calidad y tengan una buena interpretación radiológica, y el paciente pueda irse pues contento, pueda irse agradable porque se le ha atendido correctamente, tiene un buen estudio y ya no es necesario que se pueda derivar a otras instituciones, o inclusive tienen que emigrar a otra región para que se pueda realizar unos estudios que quizás no tienen esos centros rurales. A eso, respectivamente, yo consideraría que es importante el cambio de lo que corresponde a los instrumentos, ¿no? Y también mejorar la accesibilidad de todos los estudios y todo lo que corresponde pues, a los exámenes radiológicos de los pacientes. Muy bien. Para finalizar, ¿desea agregar alguna experiencia, recomendación o reflexión respecto a la desigualdad de la atención radiológica y el déficit de profesionales y su impacto en las zonas rurales del Perú? Sí, bien. Desde mi punto de vista, de la corta experiencia que tengo laborando, yo considero principalmente que el paciente es el pilar y es la base fundamental del manejo de todos los sistemas. Y en este caso, al momento en que nuestro paciente ingresa, lo que nosotros como tecnólogos médicos especialistas en radiología debemos hacer es consultarle el por qué viene, el por qué se le está indicando el estudio, la clínica del paciente. Posteriormente a ello, nosotros, en base a todo lo que el paciente nos manifiesta, debemos hacer funcionar nuestros parámetros, tanto de exposición como nuestros parámetros físicos que nosotros utilizamos, que viene a ser, por ejemplo, la distancia, el tiempo y el blindaje. A lo que voy es que cada tecnólogo médico debe conocer e instaurarse que todas las normas de protección radiológica no solamente van a ser para nosotros mismos, sino también para nuestros pacientes. Por ejemplo, hay muchos casos en el que viene un paciente fémina y se atiende, y nosotros muchos de los casos, a veces por olvido, no le consultamos si es que esa paciente puede estar gestando o no. Y muchos de los casos realizamos el estudio omitiendo eso que es muy importante. ¿Y qué se le puede hacer para evitar esos problemas? Hacerle firmar, en este caso, un consentimiento informado. O previamente, antes de realizar el estudio, indicarle al médico especialista o al médico general o al médico que lo atiende a esa paciente unos estudios previos o una consulta previa para que podamos descartar la posibilidad de que pueda concebir un ser o no, o quizás esté gestando o no. Y lo más importante, pues siempre debemos tener en cuenta el cuidado y la atención integral de cada uno de los pacientes, como también de nosotros, y también pues del personal que posteriormente asiste a los diferentes centros de salud de las diferentes áreas del diagnóstico por imágenes. Muchas gracias, licenciado, por compartir su tiempo, experiencia y conocimientos con nosotros. Sus aportes serán muy valiosos para complementar nuestra investigación y comprender mejor la realidad de la atención radiológica en zonas rurales del Perú. Agradecemos nuevamente su participación. Muchas gracias. Es un gusto.